¡Un nuevo mundo! ¡Por fin estamos en Elbaf! Este video solo es el primero de 3 resúmenes que se vienen pronto. Muchas gracias por esperarme, Nakamas, y también a los que se preocuparon por mí. Estamos de vuelta. Vamos a por esos 100,000 tripulantes. Suscríbete, pero todo con medida. El país de los gigantes. ¿Estamos en Elbaf o todo es un sucio truco? ¿Cuántos dioses del sol vamos a conocer? Agárrense porque la aventura está por comenzar. La trilogía del país de los guerreros gigantes. Un nuevo mundo. Sanji no puede creer que esto simplemente se esté tratando de un sueño. Konami en sus brazos se da cuenta de que hay demasiados hombres alrededor como para que esto sea un sueño. Nami, sorprendida y molesta por la mente cochina de Sanji, le preguntaba que qué clase de sueños depravados tenía. Pero entre los reclamos, Sanji, volteando hacia arriba, se preparaba para despegar y de un salto sacaba a Nami del castillo para aterrizar a nivel del suelo. Desde allá abajo, los otros sombreros de paja le decían que tuviera cuidado porque el edificio se estaba derrumbando, que ellos habían despertado también, pero al otro lado de la ciudad. Zoro agregaba que de hecho había escuchado unos gritos y que simplemente lo siguió hasta encontrarse. Zoro encontrándose con Luffy golpeando al conejo gigante. Luffy, viendo a Usopp, le decía que si hubiese querido también se habría podido encargar del gato león, a lo que Usopp le contestaba que sin haberse dado cuenta, el gato ya lo tenía agarrado en sus colmillos, que había bajado la guardia totalmente, pero que desde ahora él, el gran Usopp, vestido de la manera en que estaba vestido, ropas que asemejaban mucho a la cultura de los guerreros gigantes de Elbaf, que ahora sí se iba a poner en serio. Sin embargo, reflexionaba casi inmediatamente que no había manera que Elbaf tuvieran ropas que les quedaran a los humanos normales, que después de todo era el país de los gigantes. Mientras que Nami tocaba uno de los árboles raros, les compartía a los otros su teoría de que tal vez existía la posibilidad de que sí estuvieran en Elbaf y que fueron a ellos quienes los gigantificaron. Pero rápido desechaba la idea, pues el árbol era claramente falso. Pero de pronto a Luffy se le ocurría la idea de ir a preguntar al centro de la ciudad que qué era este lugar, que ya era hora de la aventura. Nami, temblando, le reclamaba que por qué estaba tan entusiasmado, que si acaso no sabía lo peligroso que podía ser este lugar desconocido. Zoro decía que era muy extraño estar en este lugar porque a pesar de ser tan grande no lograba sentir ni una ráfaga de viento. Sanji, como siempre, trataba de consolar a Nami diciéndole que la iba a proteger. Y así, caminando por el sendero, de pronto escuchaban algo acercándose. Salto, salto, jajaja, desagradable, decían Sanji y Nami. Cara de Luffy nos anunciaba la sorpresa grata. Hola a todos por allí, decía un hombre motociclista montado en un impresionante saltamontes con cara de mandamás. Miren nada más este ejemplar. Ustedes deben ser nuevos por aquí, continuaba el extraño. Sin perder ni un segundo, Nami y Sanji ya se habían alejado sus respectivos 20 metros de donde estaba el extraño del saltamontes. Zoro sin rodeos le preguntaba que quién era, Usopp que dónde estaban, Luffy que se había visto a sus nakamas. Son muchas preguntas al mismo tiempo, les respondía el barbón. Que lo disculparan, pero que ahorita andaba apresurado, muy ocupado para quedarse a charlar. Y mientras se alejaba, volteaba para aclararles que estaban en la vasta tierra que pertenece al dios del sol. ¿Un dios?, reaccionaban todos. Sí, les respondía el saltamontista, que incluso el enorme castillo Stein, ese que veían por allá, él era el responsable de mantenerlo limpio, pues se trataba del hogar del gran dios Iskat. Los sombreros de paja, sorprendidos, le preguntaban que si de verdad alguien vivía allí. Bueno, un gato, les decía. Ah, el gato, justo lo acabamos de ¡Cállate, Luffy! Nami le tapaba la boca para que no hablara de más, mientras que el otro les resumía que, para ponérselo simple, este era el país de los dioses y que lo disculparan, que ahora mismo debía irse porque el dios erizo seguramente ya estaba hambriento y tenía que ir a encargarse de él. Nami, por supuesto, que se mordía los labios tratando de no decir que lo había electrocutado, y con toda razón. Ah, pero Luffy, al momento en que escuchó al saltamontista decir que todo este alboroto del dios Oreja siendo quemado lo había dejado muy desorientado, pues ahora era Usopp el que le tenía que tapar el
el pico a Luffy, que estaba a punto de decir que ellos eran los que se lo habían comido. Y así el saltamontista, sin idea de lo que estaba pasando por la cabeza de estos individuos, les decía que si tenían hambre podían caminar al centro de la ciudad para encontrarse algo de comida. Ah, pero una cosa más, les decía con un tono mucho más serio: que tuvieran cuidado, que por ningún motivo caminaran por este sendero. Estas palabras ya habían ganado la atención de Luffy, que le preguntaba que por qué no. Ah, pues porque el templo del dios del sol se encontraba al final de este camino y que era extremadamente peligroso porque estaba custodiado por sus feroces guardias, que nadie nunca se ha aventurado allá y salido con vida para contarlo. No, reaccionaba Nami, esa advertencia no, por favor. Y sin tiempo de voltear a ver a Luffy para ver su reacción, ya todos sabemos cómo iba a reaccionar. Luffy mordiéndose los labios, impaciente, con la mirada entrecentrada y perdida. No perdía ni un segundo y salía disparado justo a donde le advirtieron que no fuera. Los Sombrero de Paja apenas si pudieron estirar el brazo para intentar detenerlo. Con los ojos saltones solo veían cómo Luffy ya estaba lejos. Muchas gracias, le decía Usopp al saltamontista. Nami le sacaba la lengua coqueta, disculpándose de antemano porque ya sabía que estaba a punto de enterarse de todo el desmadre que ocasionaron. Y pues funcionó, porque el saltamontista ya había caído en sus encantos. Zoro, por su parte, igual de entusiasmado que Luffy, soltaba una sonrisa maquiavélica diciéndose para sí: con qué guardianes feroces, aceptando el reto, pero con Sanji al lado reclamándole que dejara de seguirle el juego a Luffy, que por eso estaban como estaban, que si alguna vez usaba su cabeza de marimo de alga para pensar aunque sea un poquito. Y el saltamontista, apenas habiéndose dado la vuelta para continuar su camino, ahora sí se daba cuenta, viendo todos los escombros del castillo caer enfrente a un lado de él, se preguntaba que qué demonios estaba pasando aquí. Y Luffy corriendo con toda la emoción, oliendo la aventura y volteando para hablarle a sus nakamas, les preguntaba que si acaso no habían escuchado al hombre grillo, que en este lugar había feroces guardias y dioses, que se apresuraran para la aventura. Espéranos, Luffy, gritaban los demás. Y así, mientras corrían, se daban cuenta que no podían ver más edificios, que el sendero era muy largo. Y ahora sí, volteando a la izquierda, todos se preguntaban que si acaso ese no era el mismo castillo, que estaba igualito del cual acababan de salir. Luffy también notaba algo raro a la distancia, alguien corriendo directamente hacia él, alguien con las mismas vestimentas de Elbaf. Como sea, decía Luffy, que no había tiempo para esto, que simplemente lo iba a pasar. ¡Pum! Amago a la derecha y esquivarlo, pero choque total. La cara de Luffy se estampaba de lleno contra lo que parecía ser una pared de vidrio que se hacía pedazos por el impacto. ¿Qué? Veían todos desde la distancia. El cielo se está haciendo pedazos, exclamaban. ¿Qué demonios acaba de pasar? Reaccionaba Zoro. Usopp, Nami y Sanji por detrás, igualito que él. La cara de Luffy acababa aplastada con vidrios rotos a su alrededor. Y no eran los únicos. También desde el centro de la ciudad, los habitantes no podían creer lo que estaban viendo, que miraran hacia el cielo, que parecía que el alboroto venía desde el templo sagrado, que miraran hacia allá, que todo esto se estaba transformando en un infierno. Mientras que Luffy y compañía, ya habiéndose recuperado del impacto, descubrían tras la pared de cristal un cuarto secreto, una habitación gigante, llena de legos, de juguetes, de periódicos, cuerdas, con una mesa gigante justo enfrente de la puerta de cristal que habían roto Luffy y los otros. Un cristal templado, visible desde dentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Zoro rápido deducía que entonces ya no había manera en que se encontrasen en el barco de Elbaf. Usopp le daba la razón, que ninguna habitación del barco de los gigantes lucía de esta manera, e inmediatamente se preguntaba que para qué había tantas cuerdas. Sanji les decía que podía apostar a que en este lugar sí había un gigante de verdad, pero que entonces ¿qué era la ciudad en la que estaban? ¿Un tipo jaula? ¿Un cuarto de mascotas o qué? Pero desde dentro de la habitación escuchaban una voz familiar, alguien preguntándoles que si de verdad se trataba de ellos, que por favor vinieran a ayudarlo. Era la voz de Chopper, que llorando se ponía muy alegre de volver a ver a sus amigos.
Nami rápido pasaba a abrazarlo para que sintiera consuelo, que todo iba a estar muy bien. Y que por cierto le iba a deber por este abrazo. Chopper les decía que lo habían encadenado como si fuera una mascota y que como el collar estaba hecho de metal, no lo había podido romper, que pensaba que se iba a morir allí. Zoro, analizando la situación, decía que esta claramente era la habitación de un gigante, pero que entonces ¿qué hacían todas estas ropas y maniquís de tamaño humano normal aquí en la mesa? Usopp le respondía que lo más seguro es que los habían vestido como a muñecos, que de hecho la calidad de las prendas era muy alta, que el tal dios del sol seguramente era muy habilidoso en esto. Mientras tanto, Luffy ya se había bajado de la mesa y en el suelo se daba cuenta de que había un montón de bloques de plástico. Sanji le decía que eran igualitos a los bloques con los que la ciudad de allá afuera estaba hecha y que eso explicaba el mal olor de cuando estaban asando al conejo, que seguro había sido todo ese plástico derritiéndose por el fuego. Que viniera a revisar acá arriba, que desde acá el horizonte de esta ciudad parecía no tener fin. Así todos se daban cuenta de que el vidrio era realmente transparente, que desde aquí adentro podían ver todo al exterior, que qué clase de magia era esta. De inmediato Sanji veía las posibilidades ilimitadas de este vidrio y le decía a Nami que él se iba a encargar de remodelar y limpiar el baño de las mujeres en el barco. Ni te atrevas, contestaba Nami dándole una mega patada en el hocico. Zoro entonces preguntaba que si esto se trataba de un simple pasatiempo de algún gigante depravado, un experimento quizá, que a este supuesto gigante entonces le gustaba ver a los animales y a los humanos atrapados en una jaula de cristal y legos. Usopp le contestaba que sí era muy perturbador, pero que entonces esto confirmaba que estaban en Elbaf, ¿verdad? Que si esto era una habitación de un gigante, entonces estaban en Elbaf. Luffy, emocionado, alzaba los brazos por detrás celebrando el logro de haber llegado a Elbaf. Nami, contrastando, les decía que lo único de lo que estaban seguros es que la habitación pertenecía a un gigante, pero que esto no confirmaba que estuvieran en Elbaf. Chopper entonces rápido agregaba que mejor se escapasen de allí lo antes posible, antes de que llegara el dueño de todo esto. Así es, decía Usopp, que lo único que tenían que hacer era volver a la ciudad, ir al centro y recopilar información sobre quién podría ser este bicho raro que le gustaba espiar a animales y humanos, que lo mejor era evitar cualquier tipo de confrontaciones directas con un gigante, que este era un buen plan. ¿Luffy? Pero Luffy, ya en medio de soltar un Gomu Gomu, les decía que estaba muy bueno el plan y todo, pero que si primero le daban permiso de mandar a volar a esta serpiente cobra gigante. Y las caras de Usopp y Nami, paralizados del miedo con los ojos saltones, les decían que por supuesto que lo hiciera. Adelante, Luffy, que se sintiera en confianza. Mientras que Nami volteaba hacia abajo de la mesa para ver que el suelo también estaba repleto de ratas gigantescas. Sanji notaba un cuervo colosal con casco de calavera volando por encima de ellos, y así todos se preguntaban que si estos eran los famosos guardianes feroces del dios del sol, pero que todo esto era muy raro porque por ningún lado veían el templo. Luffy entonces, preparado para pelear, les decía que como ya había quedado lleno por el conejo, a estos animales no se los iba a comer, que nada más los iba a mandar a volar. Pero majestuosamente, desde las afueras de la habitación, escuchábamos unos pasos con eco. Una figura paseándose por un pasillo con entrada a múltiples cuartos. Un misterioso personaje con un bastón largo ornamentado como el sol, un casco de calavera con cuernos monumentales, una capa regia, dirigiéndose justo a la puerta de donde se escuchaba todo el alboroto de los sombreros de paja. Un acercamiento a la cara de este personaje cubierta por la máscara, las voces de Luffy y compañía reclamándose cosas entre ellos, Nami diciéndole a Luffy que si no lograba derrotar a los guardianes feroces antes de que el dios del sol llegase, que las cosas se iban a poner muy feas. Pero la mano de la misteriosa figura se acercaba cada vez más a la manilla de la puerta, a punto de abrirla. ¡Espera, Luffy, no te pases!, gritaba Nami. ¡Ya incendiaste todo el cuarto! Luffy le decía que no había sido su culpa que el fuego de la chimenea se hubiese descontrolado. Y ahora sí, la
revelación. La puerta abierta, la habitación en llamas, el misterioso personaje sorprendido gritando: ¡No puede ser! ¡Mi adorado templo! ¡Don! Con un don veía a Luffy en plena quinta marcha riéndose, pasándose el rato de su vida divirtiéndose mientras peleaba con la serpiente, el cuervo y las ratas gigantes. Un panel impresionante, la dualidad. Luffy con su forma Nika frente al supuesto dios del sol. Esto se va a poner bueno. La cara de Usopp nos describía la preocupación. Esto es malo, Luffy, muy malo. Volteando hacia arriba para ver al gigante, le avisaba que el dios del sol ya había llegado, que ya era tiempo de escaparse, mientras que el gigante veía a su cuervo Mugen estar todo maltratado y a Luffy de la nada preparando un poderoso Gomu Gomu no Don Pistoru, atinando un golpe lleno directo a la serpiente gigante, dejándola totalmente fuera de combate, sin complicaciones. Hilmungard, gritaba el gigante, ¡no! Viendo cómo Luffy se salía por la puerta de cristal de vuelta a la ciudad, ya todos los sombreros de paja corriendo de allí, diciéndose que ese gigante era realmente enorme, pero que se veía muy sospechoso. La cara de Zoro estaba seria. Y saliendo finalmente de la habitación, lo primero que veían era al gato león y Scat caminando por allí, buscándolos para vengarse. Pero qué venganza ni 8 cuartos, porque apenas si estaba maullando, Luffy ya había estirado el brazo y rápido se habían montado al gato. Al pobre Scat, que no le quedaba de otra más que correr con los sombreros de paja encima de él, maullando en tono desafiante. Chopper traduciéndoles que el gato estaba diciendo que se la iban a pagar muy caro. Sí, decía Nami ignorándolo por completo. Que miraran esto, y enseñándoles un pedazo de papel, les decía que aunque no había podido encontrar tesoros, entre todo el tumulto encontró esto. Usopp y Luffy la volteaban a ver, Sanji y Chopper también emocionados, pues se daban cuenta que era el mapa del país de Juguete. Zoro advirtiéndoles a todos que se prepararan, porque allí venía el gigante detrás de ellos. El monumental gigante con máscara y disfraz masónico, un escudo con la forma del sol, un cetro también solar. Impresionante, la máscara calavera con cuernos, todo muy intimidante. Así salía del cuarto, ahora sí corriendo detrás de ellos, gritándoles que cómo se atrevían a desafiar a su amado país. Scat seguía corriendo sin mirar atrás. Nami les advertía que si seguían por este camino así en línea recta, lo único que iban a lograr era estamparse otra vez con el vidrio del otro extremo de la habitación. Luffy reconocía que entonces lo que tenían que hacer para liberarse era simplemente romperlo todo. Muy bien, hagámoslo, gritaban. ¿Qué? Los habitantes del país de Juguete no podían creer lo que estaban viendo por encima de sus calles. Al mismísimo dios del sol, que esto era terrible, que lo habían hecho enfadar como nunca, mientras que el gigante gritaba que no los iba a dejar escapar. Y nosotros aquí todos emocionados porque la aventura no se detiene. Esperen el siguiente resumen muy pronto. Fin del capítulo 1128 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.